Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión de Demoliendo mitos de la política en vivo, transmisión número 126 a las 11:17 de la noche. Comenzamos en una noche fría. Reaparecieron, mejor dicho, las temperaturas invernales en la ciudad de Berlín. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta transmisión vamos a establecer el foco en las negociaciones secretas entre Irán y Estados Unidos para determinar la magnitud del ataque iraní, el ataque aéreo llevado a cabo por Irán contra Israel en represalia por el ataque inicial de Israel contra el consulado iraní en Damasco, en la capital de Siria. A pesar de toda la propaganda, toda la fanfarria y todo lo publicado respecto a un masivo ataque iraní, el inicio de una guerra regional al menos descontrolada entre dos actores completamente abocados a la guerra, al menos uno de ellos, Irán, participó, nada más y nada menos, participó en negociaciones y en contactos con Estados Unidos para determinar la magnitud de ese ataque para, en efecto, realizar un ataque extremadamente calibrado de manera que ese ataque no desencadenara un conflicto regional. Lo vamos a presentar con documentos publicados por los propios medios occidentales en archivos de días atrás. Así que ese es el plato fuerte del día de hoy. Pero antes de comenzar con el análisis de nuestro tema principal, querría presentar muy rápidamente algunas novedades en el frente de contacto entre Ucrania y Rusia, especialmente en lo relativo a las informaciones referidas aquí en el canal con respecto al avance de Rusia en la zona norte de Avdiivka. Lo podemos presentar inmediatamente a partir de las confirmaciones de lo hablado ayer, lo referido ayer. Recordarán que entre las novedades más importantes del día de ayer aparecían, bueno, básicamente aparecían tres. Por un lado, el ataque de Ucrania con misiles Storm Shadow contra Crimea. Por otro lado, el avance de Rusia en la zona sur de Krasnohorivka. Aquí, recordarán, esto sí lo presentamos con videos. Hoy no aparecieron hoy novedades de peso más allá de los habituales bombardeos, pero sí podemos presentar la confirmación de algo referido ayer, reseñado hasta el día de ayer solamente por los mapeadores. Bueno, hoy por primera vez la confirmación en video de el avance de Rusia por este callejón a lo largo de el ferrocarril, de las vías del tren. Avance por demás importantísimo. Aquí, por cierto, Avdiivka, aquí la primera línea de defensa tras Avdiivka, y aquí la segunda, y de ahí la importancia de este avance, porque a partir de la confirmación de este avance podemos determinar que Rusia finalmente generó la ruptura entre la primera línea defensiva, la cual comienza aquí donde el pequeño río llamado Durna, ¿sí? Aquí la primera línea y aquí la segunda, ¿sí? Esta la segunda. Bueno, este avance representa la ruptura de estas dos líneas y aquí la imagen confirmando lo sucedido.
Esto, por cierto, fue presentado por el propio canal Deep State ucraniano. ¿Por qué lo presentan ellos? Bueno, porque según los ucranianos, este video, epa, perdón, voy a retroceder nuevamente. Según los ucranianos, este video presenta el retroceso de las tropas rusas tras un contraataque ruso en la zona sur de esta localidad, ubicada al final de las vías del tren. Los rusos, por el contrario, respondieron a esto que en realidad aquí presenciamos un reagrupamiento de tropas, ¿sí? Alrededor de 100 tropas, abandonando la misma casa, un caserón, por cierto, y generando posiciones a lo largo de el bosque, ¿sí? Quizás ambas partes en esto presenten cierta razón, ahí la salida de las tropas rusas de esa casa. Vamos a, bien, sin mucha premura, por cierto. Mm, Vamos a presentar el video entero y después realizamos el análisis. No quiero hoy realizar un análisis de todos los acontecimientos en el frente, un día sin muchas novedades más allá de esta confirmación. Pero sí quiero realizar un análisis de esto. La casita en cuestión, o la casona en cuestión, y más que una casa, ahora rectifico, aquí esto es una estación, la estación de tren, aquí las vías efectivamente, y esta es la estación, ¿sí? Por eso la cantidad de gente, de soldados rusos ahí. Bueno, en ese video básicamente los soldados rusos, en apariencia sin una situación de premura, sin aparecer bajo fuego ucraniano, abandonan abandonan la estación en dirección hacia este bosque y otros en dirección hacia esta zona, ¿sí? Por cierto, al mismo tiempo, hoy también apareció esto publicado por Ucrania. Lo voy a presentar hasta la mitad porque después comienzan los videos de las bajas con muertos y en este canal no presentamos. Bueno, esta es la confirmación ahí de soldados rusos también en esta área. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado de este movimiento ruso? Según los ucranianos, un retroceso ante un contraataque. Según los rusos, una reagrupación. Ahora, un reagrupamiento de tropas. Ahora, las zonas ocupadas en estos sectores no presentan cambios, con lo cual la idea de un retroceso carece de fundamento, al menos en tanto delante de esta zona aparecen posiciones rusas confirmadas en video sin cambios, ¿sí? En las cuales no retrocedieron. Por otro lado, los soldados abandonaban esta estación de manera relativamente ordenada, sin la presencia de fuego enemigo. Quizás, por cierto, sí responda a cierto contraataque ruso, pero a la vez esto sin dudas representa un reagrupamiento de soldados. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que en esta estación, en un solo edificio, aparecían más de 100 soldados. ¿Sí? Rusia generó con este avance concentración de alrededor de 200 soldados en este área y solo 100 en esta estación. Eso representa en la guerra de Ucrania, mejor dicho, en la guerra en Ucrania, lo remacho una vez más, no presenciamos la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, una guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Bueno, eso representa un riesgo enorme en una guerra caracterizada por el reconocimiento de los drones, bueno, los ataques con drones y los ataques de artillería a partir de la localización previa de los drones. Entonces, por las dudas, ante la posibilidad de un misilazo, ¿sí? De un ataque con misiles, con artillería o con drones, los rusos reacomodaron sus tropas a lo largo de todo este bosque conquistado también el día de
ayer sin abandonar esta zona de avanzada mantenida según los videos publicados por los mismos ucranianos. Y esto genera sentido porque los próximos pasos rusos muy probablemente aparezcan en la toma de los flancos de esta avanzada, ¿sí? De hecho, ya algunos mapeadores están presentando, como por ejemplo aquí, están presentando avances rusos sobre esta hilera de árboles y, bueno, aquí Suriyak lo mismo, Suriyak también. Por ahí, si no recuerdo mal, también incluso un mapeador pro-ucraniano presentaba esto. Y esto responde, lógicamente, a la situación de esta cuña, de esta avanzada, desprotegida frente a los posibles ataques en los flancos, y no solo eso, sino por sobre todas las cosas, muy, pero muy lejos de las líneas logísticas de aprovisionamiento, por ejemplo, hasta Avdiivka, por ejemplo, hasta la planta de coque, ubicada aquí, la recuerdan, ¿no? Aquí la escombrera de la planta de coque, aquí la planta de coque, ese reducto de resistencia ucraniana hasta la caída de Avdiivka. Bueno, con líneas tan alejadas, tan lejanas para esta avanzada, para Rusia en este momento genera más sentido acometer un ataque hacia los flancos, generar una táctica de ensanchamiento de esta cuña antes de realizar avances más allá de lo conquistado en esta pequeña ciudad, ¿sí? Así que muy probablemente en los próximos días, esa es nuestra predicción, en los próximos días vamos a presenciar avances rusos en esta situación, en estas posiciones, avances o intentos al menos de avances y en estas posiciones, ¿sí? Es el objetivo de Rusia. Ahora, de hecho, por aquí, bueno, aquí, por ejemplo, otro mapeador ya presenta, por ejemplo, intentos de avances rusos desde el otro lado, ¿sí? Con el mismo objetivo, generar esto, un ensanchamiento de esta incursión, ¿sí? De esta avanzada y de esa manera menor vulnerabilidad a los flancos y mejores líneas de aprovisionamiento antes de comenzar, sí, el avance sobre toda la localidad y la segunda línea defensiva, la línea defensiva ubicada aquí, ¿sí? Hasta ahora, en todos nuestros análisis relativos a Avdiivka, por suerte nos acompañó la razón con el tiempo fue convalidando nuestros análisis, a veces más rápido, a veces menos lento, todo esto lo vaticinamos. Apenas caída Avdiivka, vaticinamos que los rusos conquistarían todo hasta la primera línea defensiva. Debíamos determinar el tiempo hasta entonces y el tiempo hasta el avance sobre los inicios de los ataques hacia la segunda línea. Bueno, los rusos comenzaron muy rápido, después fue retrasado ese avance por la resistencia ucraniana, ahora ya casi conquistaron todo, generaron la ruptura acá y va a comenzar después lentamente el avance hacia esta segunda línea. El gran problema para Ucrania parecería en el caso de ruptura de esta segunda línea, porque de aquí hacia atrás presentan defensas muy vulnerables construidas desde la caída de Avdiivka, nada más, ¿sí? Como por aquí, alrededor de esta ciudad de Pokrovsk y esta tercera línea. Todo eso bastante improvisado. Así que, bueno, aquí algunos datos sobre ataques contra esa ciudad. Así que por ahora esa es la situación. Primero ensanchamiento, después ataque a la segunda línea y después de eso, bien. Después de eso, una situación impredecible para Ucrania y posiblemente después de eso, para el momento en el cual los rusos comiencen ese ataque sobre la segunda línea, muy posiblemente comience la primavera, comience el verano y presenciemos una avanzada mucho mayor, presenciemos una ofensiva masiva de Rusia en este sentido. Además de esto, quería presentar otra cuestión antes de comenzar con el plato fuerte, relativa a una nueva información
sobre un nuevo incendio en una tercera planta industrial, en una tercera fábrica occidental dedicada a la producción de proyectiles de 155 milímetros para los obuses convencionales, ¿sí? El proyectil por excelencia de la artillería moderna. Primero esto comenzó con un incendio en una planta industrial en los Estados Unidos. Días después, algo parecido en una fábrica británica de BAE Systems o BAE o BEA, la llaman, perdón, BAE, la llaman en inglés, la principal empresa armamentística europea, la más importante de Europa y una de las más grandes del mundo. Bueno, en segundo lugar, un incendio en una planta productora de proyectiles de 155 milímetros en Reino Unido. Y ayer la curiosa noticia, la curiosa novedad de un tercer incendio en otra planta en los Estados Unidos nuevamente de producción de proyectiles. Hoy, además, la noticia, hoy apareció en los medios alemanes la noticia de la captura de 2 saboteadores rusos en el sur de Alemania. Si cierto o no, no lo podemos determinar. Sí podemos determinar que hoy apareció la noticia. Esa noticia apareció publicada hoy. Con lo cual ya 4 incidentes sin conexión aparente, pero 3 plantas de producción de 155 milímetros, más estas personas capturadas aparentemente cerca de una empresa armamentística en Alemania. Así que o bien esto responde a una acción rusa, o bien también podría representar una casualidad, efectivamente, o bien podría responder a la situación de desesperación de estos países y de estas industrias armamentísticas por la producción eh, inmediata de munición, precisamente de la munición más necesitada, más imprescindible para una guerra como esta, una guerra de desgaste, y que, bueno, ese aceleramiento del proceso productivo, seguramente llevado a cabo en 3 turnos, 24 horas al día, puede haber generado incendios coincidentes, como así también esto podría a la vez responder a la contratación de personal no calificado precisamente en esta situación de desesperación por generar más munición. Con, por ende, la contratación de personal novato, sin experiencia, como así también la posibilidad de la contratación de trabajadores no calificados con el objetivo de la economización de los costos. Economizar costos, sí, generar la reducción de los costos para maximizar las ganancias. Ayer presentábamos bueno, como tema el fracaso o la debilidad de la artillería estadounidense como producto de la estrategia de super ganancias de las empresas armamentísticas estadounidenses, ese modelo de grandes conglomerados armamentísticos privados destinados a armamentos súper elaborados, súper complejos, súper sobre desarrollado, ¿sí? En el sentido de una complejidad enorme, unos sistemas súper complejos, pero después inútiles o por lo menos incapaces de realizar su función en el campo de batalla frente a la masividad y a la confiabilidad de las armas rusas. Sobrediseñados, esa es la palabra, no podía recordarla recién. Sistemas de armas sobrediseñados. Bueno, quizás en la búsqueda de esas ganancias también hayan generado la contratación de personal incapaz, personal no calificado. Esto podría haber determinado los incendios también. Los incendios también podrían responder, ya desde un escenario de cinismo absoluto, podrían responder a la búsqueda de un aumento del precio de las municiones también.
Ah, Ezequiel, qué conspiranoico. Yo presento escenarios. ¿Sí? Recuerden el aumento del precio de las municiones, ¿sí? Desde antes de la guerra hasta ahora, de alrededor de $800 por cada socotroco de esos, básicamente algo así de grande, ¿sí? Un proyectil de considerable tamaño, a un precio casi, si no 10 veces mayor, por lo menos 7 u 8 veces mayor, ¿sí? $5.000, $6.000, $7.000, por la escasez, por la necesidad y por la platita dulce proveniente de los estados patrocinando a Ucrania, ¿no? De los estados occidentales. Bueno, un incendio y las consecuencias de ese incendio con nueva escasez eh, de estas municiones, con mayor disminución, con una disminución, perdón, no mayor disminución, sino con una disminución de la oferta, eso va a generar inmediatamente un aumento del precio de los proyectiles. Puede que eso aparezca como un factor para incendios intencionales. Eh, Determínenlo ustedes, demoledores y demoledoras por ahí. Simplemente presentamos los escenarios posibles. Lo cierto, los incendios. ¿Sí? 3 más uno, más los 2 saboteadores rusos detenidos el día de hoy. Bueno, vamos a redondear acá los datos coyunturales, esta puesta al día de las novedades entre ayer y hoy, de estas últimas 24 horas, con bueno, la confirmación de los avances rusos en el norte de Avdiivka y esta coincidencia de incendios en plantas productoras en proyectiles de 155 milímetros. Y comencemos ahora con el tema principal, la cuestión del ataque iraní contra Israel como represalia, como respuesta a el ataque inicial israelí contra el consulado iraní en Siria, precisamente en Damasco, en la capital de Siria. Proliferaron las interpretaciones sobre esto. De hecho, el domingo pasado, en la charla dominical con Fernando, realizábamos un análisis muy parecido de la situación hasta el ataque, pero ahí él y yo ahí comenzábamos con interpretaciones distintas, ¿sí? Presentábamos interpretaciones distintas. Finalmente, en mi opinión, la verdad aparecía del lado de él. Él realizaba un análisis para mí más acertado que mi visión en ese momento. Fernando siempre con información, información confidencial, porque presentaba algunas cosas no sabidas hasta ese momento, pero ahora sí reveladas. ¿Cuál es el análisis previo a toda esta situación? Bueno, en primer lugar, Israel presentaba y presenta una situación extremadamente compleja en cuanto a lo militar, en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico, como consecuencia de todo lo sucedido desde el 7 de octubre en adelante, desde el ataque de Hamas contra Israel, o mejor dicho, como consecuencia de la respuesta de Israel ante ese ataque con el inicio de la invasión contra Gaza. Bueno, ¿cuáles las consecuencias para Israel de ese ataque? Bueno, vamos a comenzar por lo militar. En términos militares, en primer lugar, un estancamiento absoluto en ese conflicto, ¿sí? Recuerden que supuestamente la invasión israelí a Gaza presentaba dos objetivos principales. Por un lado, la eliminación de Hamas y por otro lado, la recuperación, la liberación de los rehenes tomados por Hamas. Bueno, no pudo hasta el momento Israel cumplimentar ninguno de estos objetivos, más bien lo contrario. En cuanto a la eliminación de Hamas, según los israelíes, la invasión determinó el ataque, la invasión militar, el ataque militar
de Israel en Gaza determinó la eliminación de 12.000 militantes de Hamas. Pero según cifras de Israel, ¿sí? Convalidémoslas por ahora, ¿sí? Pero según Israel también, Hamas presenta una capacidad de combate de 30.000 militantes, ¿sí? Presenta eh, tropas, fuerzas de alrededor de 30.000 combatientes, con lo cual no pudieron siquiera, a pesar de la masacre llevada a cabo en Gaza, no pudieron siquiera realizar la eliminación de la mitad de los combatientes de Hamas. Por ende, primer objetivo oficial fallido. Segunda cuestión, segundo objetivo fallido, la liberación de los rehenes. Bueno, recuerden que hasta ahora la única liberación de rehenes respondió a la negociación llevada a cabo por intermediarios cataríes principalmente en el marco de una pequeña pausa en las hostilidades, una semana, alrededor de una semana de alto el fuego, una situación de alto el fuego para el intercambio de la mitad de los capturados por Hamas por alrededor de por varios miles de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, por sobre todas las cosas, prisioneros encarcelados como producto de supuestos ataques contra las Fuerzas Armadas israelíes, tanto bueno, por sobre todas las cosas en Cisjordania, ¿sí? En muchos casos sin un juicio convencional, sino con un tribunal militar, miles de palestinos encarcelados de esta manera, muchísimos niños, una cosa terrible. Bueno, por cada uno de los liberados eh, cada uno de los prisioneros capturados por Hamas liberados, bueno, en Israel debió realizar la liberación de alrededor de 1.000 prisioneros, ¿sí? Por cada prisionero o por cada rehén de Hamas, Israel realizó la liberación de 1.000 prisioneros. Esa es la cantidad de prisioneros eh, palestinos en las cárceles israelíes. Bueno, esa es el único éxito de esta operación, aunque en realidad precisamente representa un éxito de la negociación, no de la operación. La operación generó incluso la muerte de algunos cautivos israelíes, los cuales habían podido abandonar a sus captores y en el proceso de escape, en su huida, de repente aparecieron frente a las Fuerzas Armadas israelíes dentro de Gaza y los ametrallaron. Así que generaron más muertos que rescatados, apenas unos poquitos rescatados, muy poquitos. Y los propios bombardeos también habrían determinado, según los propios israelíes, habrían determinado la muerte de varios de los rehenes todavía cautivos. Lógico, si machacan en una zona altamente poblada, densamente poblada como esta, con bombardeos masivos, muy posiblemente esos bombardeos pueden generar la muerte también de los cautivos, de los secuestrados. Así que los dos objetivos militares oficiales aparecen incumplidos, aparecen fuertemente incumplidos. Por ende, primer problema militar de Israel ahí en Gaza. Remacho todo el tiempo lo de objetivos oficiales porque para mí toda la operación no respondía a esos objetivos. Para mí el gobierno de Netanyahu carece por completo de interés en la liberación de los rehenes, carecen por completo de interés en la eliminación de Hamas. Básicamente patrocinó a Hamas durante mucho tiempo para generar un ataque como el perpetrado el 7 de octubre, como excusa para una avanzada israelí con el objetivo de la eliminación de la posibilidad de un Estado palestino, ¿sí? Y o bien la expulsión de los palestinos o bien su eliminación entera. Es el objetivo de Netanyahu, en mi opinión, y acompaño en esto líneas interpretativas de analistas críticos de Israel, ¿sí? Nada más y nada menos. Bien, militarmente problemas en Gaza para Israel, militarmente problemas en el norte con otro frente abierto más contra Hezbollah en el Líbano. Muchas gracias, Waldo Quijada, por el saludo y por la contribución. Así que otro frente abierto ahí, tensiones con Siria también. Recordemos también la situación militar
en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes determinan que los barcos relacionados con Israel, con Estados Unidos o con Gran Bretaña no pueden realizar el paso, no pueden realizar la navegación de ese estrecho. Por ende, aparecen muchísimos problemas también por ahí. Incluso los hutíes realizaron ataques, todos interceptados, pero realizaron ataques en dirección a Israel con drones y con algunos cohetes. Así que militarmente una situación muy complicada. En términos económicos, también presenciamos en Israel una situación muy compleja porque, bueno, la, el avance o la operación militar, la invasión de Gaza, generó naturalmente la movilización de muchísimas personas, muchísima gente en edad económica, muchísima gente económicamente, en edad económicamente activa, ¿sí? Muchísimos trabajadores y trabajadoras, y claro, la ausencia de esos trabajadores determinó una disminución del producto israelí de este año del 20%. Generó una caída de la economía del 20% según las cifras oficiales. Según cifras extraoficiales, todavía más. Incluso algunas presentan una caída del 40%. Esa debacle económica. Así que otro gran problema para Israel ahí. Todo esto lo vaticinamos cuando antes de que comenzara esto, acá en Demoliendo Mitos de la Política, que no iban a poder con esta locura. Lo presentamos acá. Bueno, el fanático de Netanyahu acometió con vehemencia, generó una masacre y todo este desastre para el propio Estado israelí. Por último, situación política. Bueno, recordemos la creciente presión de la ciudadanía israelí para las negociaciones, para abandonar el conflicto y comenzar negociaciones para la liberación de los rehenes. ¿Qué quieren los familiares de los rehenes y muchos ciudadanos israelíes? No quieren más guerra porque quieren la liberación de los rehenes y solamente pueden generar la liberación de los rehenes a través de la negociación. Esto como dificultad política, así como también los problemas personales de Netanyahu en cuanto a todas las causas judiciales en su contra por corrupción, por abuso de poder, con motivo de esa reforma judicial llevada adelante, generando de alguna manera sí, el fin de la división republicana de los poderes, muchísimas protestas en su momento, bueno, un montón de cuestiones de política interna a partir de las cuales, un montón de cuestiones a partir de las cuales Netanyahu aparece políticamente muy limitado en el sentido de que no puede abandonar la guerra, debe siempre machacar, de alguna manera, eh, maximizar el conflicto, porque de lo contrario, él debería abandonar el gobierno y muy posiblemente desembarcarse directamente en la cárcel, ¿sí? O por lo menos desembarcarse en procesos judiciales muy complejos. Bueno, toda esta muy difícil situación para Israel, de alguna manera, presenta una contrapartida en cuanto a la muy fuerte situación de Irán antes y por lo menos hasta este momento, en tanto Irán participa en el conflicto en términos generales en la región contra su aliado, contra su enemigo Israel, a través de aliados, no de manera directa, por lo menos no hasta los ataques del sábado y domingo pasados. Participaba Irán a través de Hezbollah, en el Líbano, en el norte, y a través de los hutíes en Yemen, en una situación de creciente fortaleza, creciente desarrollo de sus capacidades militares y de alianzas cada vez más estrechas con los poderes emergentes, con Rusia, con China, su desembarco en el BRICS. Recuerden que en la última ola de expansión de los BRICS, increíblemente rechazada por el impresentable de Milei y su séquito de sumisos esclavos del imperio estadounidense. Qué error estratégico de la Argentina por culpa de ese inepto. Pero bueno, en el caso de Irán, desde principios de este año participa en los BRICS. Desembarcó en los BRICS, desembarcó en una de las organizaciones multinacionales más importantes, con un creciente
poderío político, militar, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Esas las dos, las dos posiciones o las dos situaciones diametralmente opuestas de Israel y de Irán en este conflicto hasta el ataque. En ese contexto, el gobierno de Netanyahu determinó que frente a esa situación tan difícil, tan compleja, tan negativa, podía solamente realizar un intento, podía solamente realizar un intento de huida hacia adelante, generar una maximización, ¿sí? A través de maximizar el conflicto, generando un conflicto regional, ¿sí? Si ya perdidos por perdidos, entonces generemos caos, generemos caotización, maximicemos el conflicto y cuando maximicemos el conflicto, entonces finalmente Estados Unidos va a participar, nos va a ayudar y ahí sí, de repente, restablecemos nuestras chances, reaparecemos más fuertes que en la situación actual. Por eso comenzó hace algún tiempo Israel, en esta situación tan compleja, el gobierno de Netanyahu comenzó a realizar provocaciones con ataques primero contra ciudadanos iraníes en el Líbano, contra ciudadanos iraníes en Siria. Recuerden el atentado supuestamente llevado a cabo por el ejército islámico en el funeral de Soleimani en Irán y finalmente un ataque directo contra una representación diplomática iraní a principios de este mes en Damasco. ¿Sí? Esa es la situación de Israel y ese el objetivo, maximizar el conflicto para de alguna manera abandonar esa situación de dificultad, de complejidad, de problemas a través de la maximización del conflicto y de la ayuda estadounidense, la llegada de la caballería estadounidense. ¿Sí? Bueno, del otro lado, Irán, para Irán, responder a una provocación en una situación de fuerza carecía de sentido, no debía generar una respuesta en ese sentido, ¿sí? Representaba una trampa toda esta situación, si respondía de repente participaba en ese juego, y ahí comenzaban las divergencias de interpretación. ¿Sí? Hasta acá Fernando y yo presentábamos la misma visión, y a partir de acá comenzaban dos diferentes interpretaciones. Por un lado, la mía, los iraníes reaccionaron en caliente, reaccionaron eh, intempestivamente, recogiendo de alguna manera el guante y respondiendo a una provocación. Cometieron un error. ¿Qué respondía? Además de eso, perdón, ¿cuál mi sugerencia como analista geopolítico? En el caso de que yo, un consultor, ¿sí?, de los iraníes, no reaccionen. Si no reaccionen como no reaccionó Putin ante un montón de provocaciones en su momento, porque en lugar de reaccionar en los términos del enemigo, Putin responde a través de victorias en el campo de batalla. Bueno, ¿cuál es la interpretación de Fernando este domingo? Sí, todo esto cierto, pero de alguna manera debía responder Irán, no podía no responder, por una cuestión de demostración de fuerza, tanto para la ciudadanía iraní como para el mundo islámico. Entonces, debía responder de alguna manera, pero iba a responder y respondió de la manera más moderada posible, más calibrada posible, de manera que esa respuesta de alguna forma generase la imagen de fortaleza, pero a la vez no desencadenara un conflicto en toda la región, sino desencadenara un conflicto abierto. Bueno, finalmente, y aquí debo realizar el reconocimiento de la argumentación de Fernando. En la verdad, o por lo menos la razón, al menos hasta ahora parecía de su lado. Y como confirmación de esto, quiero presentar algo descubierto el día de hoy, nada más y nada menos, una columna de Cuando no, el Financial Times, esa publicación británica tan cercana a los servicios de inteligencia británicos como estadounidense. Bueno,
En esa publicación, en su momento, en esa columna, en su momento desatendida por la gran mayoría de analistas, yo incluido, bueno, básicamente presentaban un día antes del ataque de, em, de Irán, un día antes presentaban todo lo relativo a la forma en la cual Irán realizaría ese ataque de manera calibrada, ultra calibrada, en acuerdo tácito con Estados Unidos. ¿Sí? Contactos entre Irán y Estados Unidos a través de Omán, esa suerte de Finlandia en Medio Oriente, esa suerte de estado intermediador, de alguna manera una zona de diplomacia entre Oriente y Occidente. Bueno, a través de esos contactos, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, de manera que sí, muchachos, esta es la posición de Estados Unidos, sí, muchachos, ustedes lógicamente pueden responder a ese ataque contra una sede diplomática iraní, pero con mucho cuidado, porque si no, nosotros vamos a participar en la respuesta y nosotros no queremos un aumento de las tensiones en la región por cuestiones electorales ligadas a bueno, la situación electoral del gobierno de Biden de cara a las próximas elecciones. Presentemos entonces el artículo en cuestión. Este artículo, nada más y nada menos, Irán, Financial Times, Política y Sociedad en Medio Oriente, esto publicado un día antes de los ataques. Básicamente presenta un mapa de lo que iba a acontecer al día siguiente. ¿Sí? Vaticinaba el futuro, no vaticinaba nada, respondía al conocimiento de esas negociaciones. En la charla del domingo con Fernando, él de hecho realizó una alusión a supuestas conversaciones. ¿Cómo estaba enterado él de estas cosas? Él solo está enterado de estas cosas a través de sus amigos por el mundo. Bueno, aparentemente todo eso es cierto y aquí la confirmación a través del Financial Times. Publicación nada sospechosa de favoritismo por Rusia o por Irán o por ningún otro país no occidental. Irán señala represalias calibradas al ataque israelí. Teherán indica que la respuesta estará diseñada para evitar una escalada del conflicto en medio de una avalancha de llamadas diplomáticas. Atención a las informaciones. Y escrito, de hecho, por gente en Tel Aviv, en Londres, bueno, en Teherán, en Washington, varias personas. Irán ha indicado a sus aliados y a las naciones occidentales que tomará represalias contra un presunto ataque aéreo israelí contra su consulado de Damasco de manera calibrada para mantener a raya un conflicto regional total, según funcionarios informados sobre las conversaciones. Lo de presunto ataque israelí, el ataque de Israel ya súper confirmado, pero lo más importante acá, esto de forma calibrada según funcionarios no solamente ligados a sus aliados, a los países aliados a Irán, sino a países occidentales. Así que información de primera mano. Es poco probable que Teherán apunte a las instalaciones diplomáticas israelíes en la región, dijo un funcionario informado sobre las conversaciones entre Irán y Omán, el estado del Golfo que a menudo ha facilitado la diplomacia secundaria entre Teherán y Washington. ¿A qué llaman diplomacia secundaria? Una diplomacia indirecta. Irán estableciendo contacto con Omán, ¿sí? Con un mensaje y Omán con ese mensaje entregado a Estados Unidos y viceversa, una diplomacia indirecta. La inteligencia estadounidense sobre cualquier ataque inminente parece ser detallada y específica según los funcionarios informados sobre la situación, lo que da a Israel una ventana para preparar sus defensas. Y sí, efectivamente, representó un ataque telegrafiado. Primero realizaron anuncios de que iban a cometer el ataque. Después, una vez lanzados los primeros drones, participaron a la inteligencia, no solamente estadounidense y británica, sino también a los propios israelíes del inicio del ataque para que comenzasen la preparación de las defensas, para que comenzasen la preparación de los sistemas antiaéreos. Por cierto, además, realizaron el ataque de manera muy moderada en cuanto a la utilización de armas. No acometieron con sus
armas más potentes, más modernas, más novedosas, sino con todas armas conocidas y solamente contra, por lo menos esos los objetivos alcanzados, solamente contra objetivos militares, un aeródromo militar bueno, en el cual estacionan los aviones F-35 israelíes, y por cierto, no generaron víctimas fatales. Un ataque contra un aeródromo militar sin víctimas fatales. A diferencia de, o en contraposición a, el ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco, con víctimas fatales, muchas, y no solamente los miembros de las fuerzas armadas iraníes, las brigadas Al-Quds, en ese momento reunidos en ese lugar, sino también con víctimas secundarias, ¿sí? Personas sencillamente civiles, lamentablemente ubicados en ese lugar en ese momento. Y por cierto, un ataque contra un objetivo civil, un consulado. Así que esa es la diferencia, un consulado y víctimas fatales, un objetivo militar, en el caso de Irán, sin víctimas fatales. Y todo esto con previo aviso, con un ataque telegrafiado. Ahí el elemento de calibración, de moderación del ataque. Respuesta, sí, demostración de fuerza, sí, pero sin un conflicto, sin una escalada, porque Irán no quiere una escalada y Estados Unidos tampoco. Un poquito más de esto. El presidente Joe Biden dijo en Washington el viernes que esperaba un ataque iraní contra Israel más pronto que tarde y que su consejo a Teherán era no lo hagas. Estamos dedicados a la defensa de Israel, apoyaremos a Israel, ayudaremos a defender a Israel a Irán. No tendrá éxito, añadió Biden. El ataque aéreo del 1 de abril contra el complejo diplomático de Irán en Siria, que Israel no ha reivindicado públicamente, ha aumentado dramáticamente las tensiones con Israel, amenazando con convertir una larga guerra en la sombra entre los enemigos regionales en una confrontación directa. El líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ha prometido 2 veces hacer que Israel se arrepienta de haber matado a Mohammad Reza Zaedi, el comandante de la fuerza Quds de Irán en Siria y el Líbano, y a otros 6 oficiales militares en el territorio iraní. Pero las llamadas diplomáticas de esta semana entre Irán y sus aliados regionales y las capitales europeas han llevado al menos a algunos funcionarios occidentales a concluir que Irán está preparando una respuesta que apunta a demostrar fuerza disuasiva y al mismo tiempo muestra de moderación. Bueno, aquí en gran medida la confirmación de esto, no querían ataques contra contra centros diplomáticos, contra edificios diplomáticos, centros diplomáticos de Israel, no querían ataques contra objetivos civiles, sencillamente una demostración de fuerza, pero muy calibrada. Atención a algo más, confirmando una vez más esta situación de negociación indirecta, diplomacia indirecta entre Irán y Estados Unidos para que la provocación israelí no desencadene una guerra. ¿Por qué? Porque una vez más el gobierno de Biden no quiere una guerra en Occidente, no porque quiera la guerra en Medio Oriente, no porque quiera la paz, ni mucho menos, sino por un mero cálculo electoral. Recuerden lo siguiente, las masacres de Israel en Gaza generaron masivas protestas en Estados Unidos, en gran medida llevadas a cabo por votantes demócratas, votantes de Biden, votantes progresistas, y por cierto, según todas las encuestas en las cuales la elección futura de este año entre Biden y Trump por el momento aparece en pareja, pero sería determinada en 3 estados, ¿sí? En 3 swing states, principalmente en Michigan. De esos tres estados, Trump presenta la ventaja en 2, y en el tercero, Michigan, un estado por lo general por lo general en las últimas elecciones con victorias demócratas. Bueno, Biden aparecería un poquito por delante en las encuestas, pero retrocediendo precisamente por la pérdida del voto musulmán y del voto progresista,
ese voto o esos votantes los cuales realizan protestas por las barbaridades, las masacres de Israel en Gaza. Entonces, por eso no quiere Biden, por eso no quiere comenzar una guerra, no quiere desencadenar una guerra regional, porque eso determinaría la pérdida de Michigan para las elecciones y el final de sus chances electorales. Y aquí la confirmación de esto, una vez más, a través nuevamente de Financial Times, si uno quiere una mirada de los cálculos políticos de los grandes poderes y por sobre todo las cosas de Estados Unidos y de Reino Unido, bueno, el Financial Times va a ayudar mucho porque básicamente representa una vocería de la Casa Blanca y de el gobierno británico. Aquí algo publicado el día de ayer. Estados Unidos y Europa buscan disuadir a Israel de contraatacar a Irán. Alto jefe militar israelí promete que el país responderá al ataque de Teherán. Estados Unidos y sus aliados europeos han intensificado sus esfuerzos para disuadir a Israel de contraatacar a Irán, mientras el jefe militar de Israel prometió responder al ataque sin precedentes de Teherán contra el territorio del país. Claro, Israel quiere responder. Quiere responder porque es el objetivo de sus provocaciones, generar la caotización, una guerra total y la participación de Estados Unidos. Pero claro, si no lo acompaña Estados Unidos, puede responder de manera muy relativa, ¿sí? Contra Irán, contra el Líbano y Hezbollah, con el conflicto en Gaza, contra los yemeníes, incluso todos los otros países, con la excepción de Jordania, todos los otros países en el momento de inicio de este ataque iraní recordaron, remarcharon que no convalidarían la utilización de su espacio aéreo para cualquier intervención aérea estadounidense, con lo cual, en su gran mayoría, quienes no acompañasen a Irán directamente, incluso Arabia Saudita en un enfrentamiento eventual directo con Israel, participarían como neutrales, pero rechazarían la participación de Estados Unidos, con lo cual ya generarían muchísimas menos chances de victoria para una coalición entre Estados Unidos e Israel. Bueno, contra todos esos enemigos, Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, no podría realmente comenzar un enfrentamiento directo. Por lo menos no lo podría comenzar, sí lo podría comenzar, pero no con perspectivas de éxito, ¿sí? Bien, y aquí la confirmación de los pedidos de los líderes occidentales, desde Biden hasta Scholz. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el primer ministro británico Rishi Sunak dijeron que los países occidentales estaban preparando sanciones contra Teherán en su intento de evitar una escalada que condujera a una guerra en toda regla en Medio Oriente. Blinken dijo que Washington estaba coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada, mientras que Sunak dijo que el G7 estaba trabajando en nuevas medidas diplomáticas contra Irán, que ya está fuertemente sancionado por Occidente. Quieren la salida de las sanciones como una especie de válvula de escape, ¿no? El presidente estadounidense Joe Biden ciertamente no buscaba una guerra con Irán, afirmó el lunes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No buscamos ampliar y profundizar este conflicto en la región. La frenética diplomacia se produjo cuando Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, señaló que su país estaba preparando una respuesta al bombardeo de más de 300 misiles, cohetes y drones lanzados por Irán el sábado. Estamos mirando hacia el futuro y sopesando nuestros próximos pasos, y este lanzamiento de tantos misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados, drones, en el territorio del Estado de Israel encontrará una respuesta. Halevi habló el lunes después de que el gabinete de guerra de 5 miembros de Israel se reuniera por segundo día para discutir su respuesta al ataque de Irán. Hasta el día de hoy no determinaron la fecha y retrasaron una vez más una eventual respuesta precisamente por estas negativas, ¿sí? Dijo que las Fuerzas Armadas israelíes pueden manejar a Irán y actuar con fuerza contra Irán en lugares cercanos y lejanos, pero también dijo que estamos cooperando con Estados Unidos y con sus socios estratégicos en la región. Un funcionario israelí dijo que el gabinete de guerra había discutido una variedad de respuestas militares y diplomáticas en una indicación de que Israel está considerando tomar represalias más temprano que tarde. El funcionario dijo que cualquier respuesta tendría un impacto si se produjera muy cerca del ataque iraní.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Amir Abdollahian, dijo que su homólogo británico, David Cameron, en una llamada telefónica después del ataque, que Teherán no veía con buenos ojos la escalada regional, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, básicamente la presión de todos ellos, y si no acompañamos la versión de el Financial Times, aquí directamente algunas de las visitas, por llamarlas de alguna manera, de los encuentros sostenidos por líderes occidentales con Netanyahu en la búsqueda de no generar un enfrentamiento total. Aparentemente lo llamaron todos una y otra vez con la sugerencia de no comiences una guerra total. En un momento él determinó rechazar las llamadas, Netanyahu, pero claro, obviamente en esa situación el cálculo político, presenta un resultado distinto. La decisión final responde naturalmente a esa circunstancia. Aquí algunas de las imágenes. Nuestra queridísima Nalena. Thank you for the support you've given Israel. Muchas gracias por el apoyo dado a Israel. Iranian attack. Tras el ataque iraní. And it's something, of course, we should consider as well among the other considerations that we're going to be discussing. Bueno, y vamos a considerar sus recomendaciones, así como otras cuestiones las que también consideraremos en nuestras discusiones. ¿No? Cara de pocos amigos, shalom, gracias. ¿Y acá quién? Cameron, Lord Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido. Aquí directamente, este es el audio original, en silencio. Sin audio, no presentaron el contenido de las charlas. Evidentemente, el pedido el mismo. Estas las propias imágenes. En una conferencia de prensa posterior, Netanyahu realizó la siguiente declaración, ante los medios realizó la siguiente declaración. Acabo de llegar de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores, británico y alemán. Bueno, ahí las imágenes. Anoche hablé con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y pronto hablaré con líderes adicionales. La charla con Biden, naturalmente la primera de todas, y supuestamente también lo había llamado hace algunos días el propio Olaf Scholz, Alemania. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo en la defensa de Israel, y lo digo con palabras y con hechos. También tienen todo tipo de sugerencias y consejos que agradezco. Sin embargo, también me gustaría aclarar que haremos nuestras propias decisiones. Aquí, clarísimo, clarísimo todo. El Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Hoy el gobierno aprobará el plan Tekuma para reconstruir las comunidades en Negev Occidental. Bueno, esto más de los asentamientos ilegales. Invertiremos una suma muy grande de 19.000 millones de NIS, 5.000 millones de dólares, para hacer avanzar las comunidades en Negev Occidental durante generaciones. Invertiremos en vivienda, infraestructura, educación, empleo, salud y más. Todo esto en los territorios ocupados ilegalmente, de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los terroristas de Hamas intentaron desarraigarnos y profundizaremos nuestras raíces, tierra de Israel, y salvaguardar nuestro Estado. Entonces, la oración importante acá. Tienen todo tipo de sugerencias y consejos que agradezco. Sin embargo, también me gustaría aclarar que haremos lo nuestro y tomaremos nuestras propias decisiones. Ahí la confirmación de la negativa, o por lo menos de la sugerencia de Estados Unidos, acompañado servilmente por Europa, como de costumbre, para que no comience una guerra solo por cuestiones electorales del gobierno. Menos mal que en este caso las cuestiones, la situación electoral de Biden determina que no quiera generar un nuevo conflicto, porque a veces genera la lucha electoral, la contienda electoral determina exactamente lo contrario. Como no pueden en las elecciones, entonces generan un conflicto porque de esa manera recogen votos a través del patriotismo y demás, y así comienzan a machacar gente en cualquier lugar del mundo a bombazo limpio, solamente con el objetivo de conquistar unos votitos a través de la unidad basada en la guerra y un nuevo enemigo mortal de los Estados Unidos, uno más, ¿sí? Siempre con uno nuevo.
Además de todo esto, la última novedad, esto de hoy, y una vez más el Financial Times. Por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos, por favor, con el like, con el pulgar arriba. Este tema, el tema de Israel, Gaza, Medio Oriente, determinó el inicio de una ola de censura en YouTube enorme, incluso peor que la anterior con relación a la guerra en Ucrania, y más o menos 1 de cada 2 videos desmonetizados. Así de sencillo. No solo de este canal, sino de nuestro canal hermano también. 1 de cada 2 videos, por lo menos sobre este tema, aparecen desmonetizados. Recuerden la estrategia lamentablemente, de esta plataforma de la desmonetización, y después cuando uno presenta una apelación porque no comete violaciones de ningún tipo a la normativa de YouTube, una semana después rectifican la decisión, perdón, cometimos un error, la inteligencia artificial cometió un error, y mientras tanto ese video desmonetizado durante toda una semana, ya la semana pasada, una semana después, un video viejo, no visto por nadie, y así generan el cambio de tema, ¿sí? El cambio de tema de los creadores de contenido, de los analistas dedicados a esto. ¿Qué nos ayuda contra eso? Ustedes, el poderoso like, ¿sí? La difusión a través del like. Con el like, el algoritmo de YouTube genera más difusión de un video, y cuanto más difundido, más difícil la censura. Entonces, por eso nosotros acá, con el cuero jugados por la paz, por el humanismo, por un mundo mejor, por la multipolaridad, contra poderes nada pequeños, el pedido de nuestra parte: por favor, ayúdennos, no nos abandonen solos, sencillamente con clic en suscribir, clic en like, y si nos quieren acompañar en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, mucho mejor, más analistas ahí críticos, mucho mejores que este servidor. Los lunes Bruno Scarsini, los martes Eduardo Bior, miércoles Javier Martínez, hoy Adrián Celaya, todos los días a las 9 de la noche del horario europeo, 5 horas menos en el Cono Sur, 8 horas menos en México. Viernes Fernando Moragón, y el sábado, por cierto, este sábado sí, finalmente comienza un nuevo analista, nada más y nada menos que Juan Antonio Aguilar. Nos va a acompañar los sábados a las 9 de la noche en DMP Geopolítica, de fiesta. Aparecemos por acá en DMP Geopolítica y naturalmente nuestro canal hermano, con un nuevo analista casi toda la semana, con análisis geopolítico y geoeconómico crítico a las 9 de la noche. 2 horas después comenzamos nosotros. Y qué lujo de analistas ese canal, mamita querida. Ayúdenos con la suscripción, naturalmente. También recomienzo el argumento. Esto de aquí: Financial Times: Irán advierte que podría revisar su postura nuclear si Israel amenaza sitios atómicos. Esta es una de las amenazas lanzadas por los ministros israelíes, y esto es lo que querrían, en realidad, sin el apoyo occidental, si pudieran generar una escalada. Un ataque contra las centrales nucleares de generación de energía iraníes, lo cual determinaría una catástrofe terrible, tremenda. Y ahí entonces la respuesta de la Guardia Revolucionaria respecto a la doctrina atómica de Irán. Un incidente más, o de alguna manera un problema más o un impedimento más para una posible acción descabellada de Israel contra Irán. Posiblemente en esta situación Israel responda, pero una vez más de manera moderada, calibrada, para no generar un conflicto aún mayor con sus propios aliados y, por sobre todas las cosas, con Estados Unidos. Este es el cálculo racional, el cálculo del interés nacional, de los objetivos de Israel. Recordemos, por otro lado, que en el gobierno de Netanyahu aparecen radicales, aparecen personas con una visión mesiánica de la política y de la vida, podrían aún así acometer líneas de acción, acometer acciones completamente descerebradas y generar un descalabro. Podrían cometer locuras, sí, pero en principio no deberían por todo esto. La Guardia Revolucionaria emite una advertencia mientras Israel promete represalias por el ataque con misiles y drones. Teherán ha advertido a Israel que podría revisar su postura nuclear si sus instalaciones atómicas se ven amenazadas, mientras aumentan las tensiones tras el ataque de Irán contra el territorio israelí el fin de semana pasado.
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el jueves que podría reconsiderar su política nuclear, que durante mucho tiempo ha insistido que tiene fines civiles, pero que a las potencias occidentales les preocupa y que les preocupa que haya puesto a la República Islámica en el umbral de la capacidad armamentística. Según muchos analistas, Irán podría, si quisiera, generar armas nucleares a partir del grado de desarrollo nuclear ya alcanzado, o ya las generó. Pero por eso esta amenaza representa una amenaza considerable, representa un llamado de atención considerable, ¿sí? Reconsiderando la doctrina y las políticas nucleares de la República Islámica del Irán, es probable e imaginable si el falso régimen sionista amenaza con atacar los centros nucleares de nuestro país, dijo el mayor general Ahmad Haq Talab, que supervisa la seguridad de las instalaciones nucleares. Sus comentarios fueron publicados en la agencia de noticias semioficial Tasnim, afiliada a la Guardia, la fuerza militar más poderosa de Irán. Se producen cuando Israel se compromete a responder al ataque iraní del fin de semana pasado. La Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, ha expresado repetidamente su preocupación por el expansivo programa nuclear de Irán. Irán lleva 3 años enriqueciendo uranio a niveles cercanos al apto para las armas. En realidad, esto es una aseveración falsa. La preocupación la genera, en todo caso, aparece en la administración estadounidense. Irán generó un acuerdo con los países, con la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la cual participan todos los países con producción de energía atómica, incluidos varios latinoamericanos también, como Brasil y Argentina, un acuerdo para el desarrollo civil, pacífico de la tecnología nuclear sin desarrollo de armas. Después de muchos reclamos de Estados Unidos, generaron un acuerdo, todo bien, hasta que Trump determinó abandonar ese acuerdo, el acuerdo tirado por la ventana, y todo el resto del mundo dejado tirado por ahí, también en una zona gris. Así que esto de las preocupaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en realidad una aseveración falsa. Bueno, estas todas las centrales militares y esta la advertencia. Al punto que el propio Borrell, nuestro nada queridísimo amigo, realizó una declaración al respecto. Tenemos que pedirle a Israel una respuesta moderada al ataque de los iraníes, dijo Borrell en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Capri, Italia. Siempre de viajes, Hotel 5 estrellas, ¿no? Capri, qué bonito. Seguramente muy buena comida, buena compañía, buenos vinos también. ¿Cómo recorren el mundo estos impresentables a costa nuestra, por favor? No podemos escalar, estamos al borde de una guerra regional en Medio Oriente que provocará conmociones en el resto del mundo. Bueno, esa es la situación demoledores y demoledoras. Aparentemente la respuesta calibrada de Irán efectivamente representó una apuesta a generar una respuesta con demostración de fuerza, pero a la vez no generar una escalada, y estaría materializando como una respuesta exitosa en ese sentido. No generaría hasta el momento una escalada total. Pero considerando el mesianismo del gobierno de Netanyahu, pueden aparecer cisnes negros, pueden aparecer sorpresas desagradables. Demoledores, demoledoras, una vez más, recuerden acompañarnos, por favor, con el pulgar arriba. Recuerden también acompañarnos con el clic en suscribir y con la suscripción a nuestro canal hermano. Mañana, por cierto, Fernando Moragón con su programa semanal en DMP Geopolítica a las 9 de la noche. Después a las 11 comenzamos nosotros. El sábado, una vez más, el primer programa en DMP Geopolítica de Juan Antonio Aguilar, y nosotros siempre a las 11, y el domingo a las 11 la charla dominical, como todos los domingos, con nuestro queridísimo Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por acompañarnos, por ustedes todo este esfuerzo. Querida Beatriz Pulido, nuestra genial moderadora del chat, mil gracias por tu indispensable ayuda. Una vez más, a todo el mundo, chau, hasta el día de mañana, los queremos mucho. Chau.